¿Has escuchado la expresión Roma no se construyó en un día? Esta frase refleja la idea de que las cosas más significativas y perdurables requieren tiempo y esfuerzo para lograrlas. Lo que deseas alcanzar debe ser construido paso a paso, día tras día. Los cimientos de tu vida personal y financiera, ya sea para bien o para mal, están compuestos por tus hábitos diarios. Es por eso que cultivar hábitos positivos puede impulsar tu éxito, mientras que los hábitos negativos pueden convertirse en obstáculos para tu desarrollo. Albert Einstein solía decir que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es una locura. Por lo tanto, te animo a que veas este video, donde tendrás la oportunidad de identificar cada uno de los hábitos que están frenando tu crecimiento financiero y cambiarlo de una vez por todas. Es hora de lograr los resultados que deseas en tu vida. Tu futuro depende de lo que hagas hoy. Fíjate bien e identifica si estás incurriendo en alguno de los siguientes malos hábitos. 1. Vives más allá de tus posibilidades. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas quejarse de que no les alcanza el dinero? Pero rara vez se detienen a reflexionar sobre cómo están gastándolo. Es importante ser realistas y ajustar nuestro estilo de vida a nuestra situación financiera actual, al menos temporalmente, hasta que podamos aumentar nuestros ingresos. Muchas personas se embarcan en gastos que están más allá de sus posibilidades. Compran mucha ropa de marca, contratan servicios innecesarios y mantienen un estilo de vida que simplemente no pueden costear. Todo en un intento de aparentar un nivel de vida que no se corresponde con sus ingresos reales. Este hábito puede tener graves consecuencias para nuestras finanzas. Derrochar dinero de esta manera compromete nuestro futuro económico. Es crucial evitar caer en este patrón, ya que cada gasto innecesario nos aleja más de nuestras metas financieras. 2. No tienes un presupuesto ni llevas un control de tus gastos. Uno de los errores más comunes que cometen las personas en cuanto a sus finanzas es no tener un presupuesto ni llevar un control de sus gastos. En el mundo empresarial hay una frase muy conocida que dice: si algo no lo puedes medir, entonces no lo puedes controlar. Esto se aplica perfectamente a las finanzas personales. Si no haces un seguimiento de tus gastos, podrías enfrentarte a sorpresas negativas más adelante. Muchas personas gastan sin control, y cuando llega el final del mes, se encuentran sin el dinero suficiente para cubrir sus compromisos financieros. Como resultado, recurren al uso de tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades básicas, lo que les lleva a incurrir en gastos financieros innecesarios y a caer en un ciclo de deuda. Es fundamental llevar un control regular, ya sea semanal o mensual, de tus gastos. Esto te permitirá identificar en qué estás gastando tu dinero y en qué áreas puedes reducir tus gastos para mejorar tu situación económica. Elaborar un presupuesto alineado con tus metas financieras y mantener la disciplina para cumplirlo es clave para tomar el control de tus finanzas y alcanzar la estabilidad económica deseada. 3. No dedicas tiempo a la lectura. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura en tu vida diaria? Quizás no lo sepas, pero personas como Warren Buffett y Bill Gates destinan varias horas al día a esta práctica. ¿Te resulta sorprendente? No debería serlo. Entre los hombres más ricos del mundo, el hábito de la lectura es una constante. ¿Y por qué es tan importante? La lectura no solo te entretiene, sino que también ejercita tu mente de una manera única. Es como un gimnasio para tu cerebro. ¿Sabías que fortalece tus habilidades cognitivas, amplía tus horizontes con nuevos conocimientos y despierta tu creatividad? Además, mejora tu habilidad de comunicación. Si aún no tienes este hábito en tu vida diaria, deberías considerarlo seriamente. Piensa en todos los beneficios que estás perdiendo y en el conocimiento que estás dejando de adquirir. Sé que puede ser difícil comenzar, pero puedes iniciar con lecturas sencillas y sobre temas que te apasionen. ¿Qué tal empezar con una página al día antes de dormir o al levantarte? Una vez que lo hagas de manera consistente, podrás adentrarte en lecturas más complejas y valiosas para ti. Te aseguro que notarás un crecimiento significativo en tu forma de pensar y en tu vida en general. Anímate a empezar hoy mismo. 4. ¿Eres consciente de cuánto tiempo pasas frente a la televisión o en las redes sociales? Quizás no te hayas dado cuenta, pero estas actividades pueden convertirse en verdaderos ladrones de tiempo. A la televisión se le conoce popularmente como la caja boba, y no es difícil entender por qué. A menudo nos absorbe durante horas sin ofrecer ningún valor real a cambio.
Aunque es alentador ver que cada vez más personas reducen su tiempo frente a la televisión, el problema ahora se traslada al Internet y a las redes sociales. ¿Acaso las redes sociales no se han convertido en la nueva caja boba de nuestros tiempos? Nos mantienen en un estado de pasividad y comodidad que no nos lleva a ningún lado productivo. No estoy sugiriendo que debas eliminar por completo estas actividades de tu vida, pero sí te insto a que las uses con moderación. Utilízalas únicamente para consumir contenido de valor y como una breve distracción. Recuerda, el tiempo es un recurso valioso y limitado. No lo desperdicies en actividades que no te aportan nada positivo. 5. Tienes temor al riesgo y evitar actuar. El éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda, pero muchos de los más exitosos del mundo han experimentado fracasos múltiples en su camino hacia el éxito. Para mí, la verdadera antítesis del éxito no es el fracaso, sino la inacción. El no actuar por temor al riesgo o al juicio de los demás. Financieramente, el riesgo implica la posibilidad tanto de ganar como de perder. Como dice el dicho, quien no arriesga no gana. Si aspiras a lograr mayores éxitos, debes estar dispuesto a asumir más riesgos. Cuantos más fracasos enfrentes, mayores serán tus posibilidades de alcanzar el éxito que deseas. Aprende de cada tropiezo y sigue adelante, porque con cada obstáculo superado te acercarás un paso más a tus metas. No permitas que el miedo te paralice. A menudo tenemos arraigada en nuestra mente la creencia de que el fracaso es un impedimento para el éxito. Sin embargo, es crucial entender que el fracaso es simplemente una parte inevitable del proceso en el camino hacia el éxito. Acepta el riesgo como una oportunidad para crecer y aprender, y estarás un paso más cerca de alcanzar tus sueños financieros. 6. No te educas financieramente. No subestimes el poder de educarte financieramente. Robert Kiyosaki, en su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, resalta la importancia de desarrollar nuestra inteligencia financiera si aspiramos a alcanzar la libertad financiera y la riqueza. Es decisivo buscar y perfeccionar constantemente nuestras habilidades financieras, ya que esto nos capacitará para administrar nuestro dinero de manera efectiva. Al educarnos financieramente, aprendemos a conservar nuestro dinero, en qué y cómo invertirlo y comprendemos los riesgos asociados. Además, adquirimos la capacidad de diferenciar entre activos y pasivos, entendiendo que acumular activos que generan valor es fundamental para construir riqueza a largo plazo. Hemos escuchado innumerables historias de personas que, tras ganar sumas millonarias, terminaron perdiéndolo todo. Esto se debe en gran medida a su falta de educación financiera y su desconocimiento sobre cómo manejar adecuadamente el dinero. La verdadera riqueza de los millonarios no radica únicamente en su dinero, sino en su habilidad para generar ingresos de manera constante y sostenible. Educarte financieramente es más que solo aprender sobre dinero, es también sobre cultivar una mentalidad adecuada. La pobreza no solo se refleja en los bolsillos, sino también en la forma de pensar. Por eso es fundamental buscar conocimientos constantemente y adoptar una mentalidad de crecimiento financiero. 7. Tu tiempo es tu activo más valioso. No lo subestimes. Cada minuto que pasa es irreemplazable, y si no lo aprovechas sabiamente, se perderá para siempre. Aprende a decir no y verás cómo recuperas el control sobre tu tiempo. Rechaza las actividades que no te aportan valor, las distracciones que te aparten de tus metas y las personas que no contribuyen a tu crecimiento. Invierte tu tiempo sabiamente, enfocándote en desarrollar tus habilidades personales y financieras. Verás cambios significativos en tu vida a medida que te comprometas con este proceso. A menudo nos dejamos arrastrar por la rutina, pasando de una tarea a otra sin reflexionar sobre su relevancia y el impacto que tienen en nuestros objetivos personales y financieros. Recuerda, cada momento cuenta. Aprovecha tu tiempo de manera consciente y deliberada, y estarás un paso más cerca de alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. La decisión de ocultar hábitos financieros personales puede ser compleja y variada. Sin embargo, es importante reconocer que nadie es perfecto cuando se trata de manejar el dinero, y que todos enfrentamos desafíos y tentaciones en algún momento de nuestras vidas financieras. La transparencia y la honestidad son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas en el mundo de las finanzas, tanto para los expertos como para sus clientes.
Y bien, ahí lo tienen. Los 7 hábitos de pobreza que te ocultan sobre el dinero y destruyen tu futuro económico. Déjanos saber en los comentarios si te identificas con alguno y la acción que has tomado para cambiarlo. Recuerda que estamos en esta comunidad para apoyarnos y crecer con éxito. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este contenido y quieres conocer qué otros sectores están aptos para invertir, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el éxito.